Saludos, bienvenidos una vez más a Edificando la Iglesia, el podcast del Seminario Nazareno de las Américas. Un lugar, un espacio que hemos creado para poder conversar con líderes, con autores, con personas de influencia dentro de la iglesia, con mucha experiencia y tiempo en el ministerio, acerca de esta realidad, de cómo podemos construir un mejor futuro, una iglesia del mañana, pero el día de hoy. Mi nombre es Juan Fernández, tengo mucho tiempo de colaborar con el Seminario Nazareno y también de ser comunicador y conversar con mucha gente, pastores, líderes, muchas personas dentro de la iglesia del día de hoy. Hoy tengo el agrado, el honor de presentar a mi amigo Damián Sileo. Damián, ¿cómo estás? Hola Juan, un gusto saludarte y bueno, a toda la gente que está prendida ahí del otro lado. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta dinámica que, bueno, espero que sea de mucha bendición para la iglesia de todo el mundo de habla hispana. Creo que hacen falta estas conversaciones sin filtro acerca de la iglesia, de cómo podemos crecer, cómo podemos hacer iglesia de una mejor manera, sin un formato o una filosofía específica, sino cómo pueden gente de diferentes corrientes doctrinales, denominaciones, trabajar en crear una iglesia mejor, ¿no? para el día del mañana. Pero empecemos preguntándote un poquito acerca de tu trasfondo. ¿Cómo llegaste a llamarte cristiano? ¿De dónde saliste y a qué te dedicas el día de hoy? Se podría decir que soy de cuna cristiana, aunque no nací desde bebé, digamos, en el Evangelio, pero tenía 8 años cuando comencé a ir a la iglesia, llevado por mis padres, a partir de una enfermedad con la que había nacido mi hermana. Bueno, volvieron a los pies de Cristo en su momento. Mi madre era cristiana de chica, bueno, después tuvo sus idas y vueltas y volvió a Dios a partir de la enfermedad de mi hermana. Bueno, obviamente yo con 8 años asistía con ellos a la iglesia y ahí empecé a conocer y empaparme de las cosas de Dios. Tuve, digamos, encuentros progresivos con Dios, no tuve un hito en mi vida como para decir, bueno, pasó esto y a partir de este episodio conocí a Dios, me libró de esto, el otro. No, realmente no cuento con esos testimonios rimbombantes, simplemente, y doy gracias a Dios también por eso, ¿no? De haber crecido en la fe, de haber permanecido durante todo este tiempo, y tengo 52 años y continúo prendido, ¿no? de Dios y de esta fe que me ha sostenido durante todos estos años, y que a pesar de todas las cosas que han pasado en mi vida y alrededor mío, bueno, es lo que cada día me mantiene firme, ¿no? Saber que uno cree en un Dios que es eterno, que es todopoderoso, y creo que también con el correr del tiempo esa fe se va afianzando cada vez más, y Dios es como que te cierra los caminos, ¿no? Presentándote situaciones en las que uno dice, y esto yo no lo puedo hacer solo. Entonces mirás para arriba necesariamente y ahí viene la providencia de Dios. Y cuando hablo de providencia no hablo solamente de lo económico, sino de lo personal, lo humano, lo laboral, en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y ese es el trato que Dios tiene conmigo desde siempre, ¿no? Donde tal vez yo no pueda contar con testimonios de milagros extraordinarios, como mucha gente cuenta y es de tanta edificación para muchas personas, pero sí puedo dar fe de la realidad de Dios en mi vida, en la de mi familia, en el día a día, ¿no? En el caminar, en el paso a paso, en saber que uno da un paso adelante y necesariamente tenés que agradecerle a Dios, porque después te das cuenta que si no fuera por la ayuda de Dios ese paso no lo hubieras dado, ¿no? Entonces, Claro. bueno, es un trato bastante particular. Y bueno, todo este tiempo fue así. Desde los 20 años que estoy involucrado en el mundo de las comunicaciones. Recuerdo que yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio en el año 90 y empezaba con mi primera experiencia radial. Venía vestido de soldado en el colectivo, en el ómnibus, No. para salía, digamos, de mi lugar de servicio militar y así vestido de soldado me iba a la radio. Y los Hacer un programa viernes a cristiano. la medianoche tenía... Sí, siempre dentro de lo que sería los medios de comunicación cristianos, cuando acá en Argentina empezaban a crecer las radios de las iglesias, ¿no? Hubo Claro. como un boom de radios alternativas, entre las cuales había muchísimas radios de corte cristiano y había muchas iglesias que montaban las radios en sus instalaciones como para empezar a predicar el evangelio. Era como un origen, un génesis bastante alocado en ese tiempo,
donde no había mucha preparación, donde nos fuimos haciendo, como decimos en Argentina, nos hicimos a los ponchazos, ¿no? O sea, a Ujú. prueba y error permanentemente, ¿no? De Y de bueno, ese entonces movimiento nació un Dante Gebel, por ejemplo, ¿no? Más o menos. fue uno de los que, claro, de los precursores en aquel tiempo, somos contemporáneos con Dante, recuerdo mis primeros Ujú. trazos en la comunicación cristiana, también en la revista Visión Joven, que fue un hito dentro de las comunicaciones cristianas para los jóvenes. Era en esa década, en la década de los 90, era la única revista cristiana juvenil. Yo comencé siendo Claro. cronista ahí y terminé siendo jefe de redacción. Y bueno, y recuerdo que Dante Gebel era uno de los columnistas en ese tiempo, así que Ujú. nos conocemos en esa época. O sea, pude ver también el origen de lo que es hoy uno de los ministerios más populares y que mayor bendición ha traído al pueblo cristiano. Sí. Em, Paralelamente a tu carrera profesional, que se desarrolla dentro del ámbito cristiano, ¿también estabas haciendo otro tipo de ministerios dentro de la iglesia? No, simplemente ese mismo crecimiento que fui experimentando en mi vida también lo trasladaba a la iglesia en mi día a día. O sea, yo cuando Ujú. era niño comenzaba con la instrucción bíblica en la clásica escuelita dominical. O la escuela Ujú. bíblica que le dicen hoy día, ¿no? Donde aprendí los libros de la Biblia de memoria, los versículos tradicionales, los clásicos. Bueno, empecé a empaparme de las cosas de Dios a partir de la lectura bíblica, ¿no? Luego en mi adolescencia es cuando empecé, cuando conocí lo que era servir a Dios. Durante mi adolescencia fue cuando yo ya tuve un acercamiento más profundo, me bauticé a los 15 años, por ejemplo, y empecé ya a servir a Dios, ¿no? Siendo adolescente empecé en ministerios de niños, por ejemplo, trabajando. Y de a poquito, bueno, me fui involucrando en distintas facetas del ministerio cristiano y después en mi juventud también, estuve involucrado en ministerios de alabanza también, en el liderazgo de jóvenes. Digamos que siempre, siempre mi vida pasó por el servicio, en lo que tiene que ver con la vida de iglesia, ¿no? Por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿no? Nunca estuve sentado en el banco sin hacer nada. Tuve mis lapsos, por supuesto, porque a veces uno llega a momentos en que se satura, necesitas a veces un respiro en la vida. Yo Claro. creo mucho en los ciclos, ¿no? Y no creo que nada tenga que ser para siempre, ni siquiera el pastorado. Yo Ujú. realmente creo que incluso hasta los pastores merecerían, después de un esfuerzo por llevar adelante una congregación, tener sus últimos años como un jubilado, digamos, ¿no? Vamos a Ujú. decirlo con una palabra que la entendamos todos, ¿no? Sí, sí. De poder disfrutar con su familia los últimos años de su vida sin la presión de tener que seguir arriando el redil, ¿no? Entonces, conmigo, bueno, pasó lo mismo. Crucé por diferentes ministerios, en todos aprendí, en todos me golpeé y en todos pude enseñar lo que aprendí. Yo tenía un pastor amigo que siempre decía, ¿no? Todos somos alumnos de lo que no sabemos y maestros de lo que aprendimos, ¿no? Y bueno, siempre me agarro de eso, ¿no? Digo, aprendo algo, bueno, lo vuelco en otro Ujú. lado. Así que así fue transitando mi vida. Bueno, hoy tengo 52 años, soy periodista, estudié después que empecé a ejercer, o sea, hice las cosas al revés, pero bueno, fue lo que Como los pastores muchas veces. bueno, claro, claro, sucede muchísimo, ¿no? Cuando vos Ujú. sos autodidacta o cuando en el entusiasmo empezás a ejercer algo que después empezás a capacitarte en lo teórico y conmigo pasó en las comunicaciones sociales, ¿no? Estudié Ujú. cuando ya tenía 10 años de trayectoria en los medios, ahí empecé a estudiar. Pero bueno, todo sirve y en este caso sirve para yo poder ayudar a chicos que recién empiezan en las comunicaciones. Acá estoy dirigiendo una institución que es la Unión de Comunicadores Cristianos de Argentina, y organizamos congresos de comunicadores, traemos a Ujú. periodistas muy reconocidos para ponerlos frente a los chicos cristianos que recién empiezan, ¿no? Y una de las cosas que le bajamos como línea, pues somos un equipo, no soy yo solo, es que no cometan los mismos errores que nosotros, que nos hicimos a prueba y error justamente, ¿no? Ujú. Equivocándonos, pero yo creo firmemente que esas equivocaciones sirven para hoy poder dejarles a los chicos un ejemplo, o por lo menos un ejemplo de lo que no deben hacer, ¿no? Pero no, hemos fortalecido bastante el tema de las comunicaciones aquí con la UCA y bueno, pretendemos seguir haciéndolo. Una de las razones por las que quería tener un periodista en esta primera temporada de Edificando la Iglesia, es que para mí el periodista tiene un lente muy interesante de ver el mundo, ¿no? Porque si bien está en el medio de lo que está sucediendo, por la forma en que procesa el mundo a su alrededor, de cierta forma se distancia, ¿no? Toma un paso atrás
y trata de evaluar más de lo que la persona normal evalúa en su situación, ¿no? Se trata de distanciar un poquito, tal vez emocionalmente, psicológicamente, de lo que está sucediendo. Entonces, me parece muy, muy interesante hacerle esta pregunta a un periodista cristiano, porque estamos hablando con pastores, líderes, autores, pero la pregunta es, ¿cuál es el desafío más grande de la iglesia el día de hoy? Desde un punto de vista de una persona con tu lente para ver el mundo, ¿cómo ves la iglesia al día de hoy? ¿Cuál es el desafío que Es tiene adelante? es interesante esa observación que hacías, ¿no? De que tenemos esa mirada como si estuviéramos fuera, ¿no? De lo que sería la iglesia en este caso, ¿no? Y es un poco cierto, ¿no? Porque a veces nos ponemos bastante críticos, un poco ácidos con algunos comentarios, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ese lente de mirar, de hacer una lectura entre líneas, ¿no? Como se dice habitualmente, por esas frases que no están escritas, pero que están escritas, ¿eh? Entonces, me parece que habiendo transitado lo que es la iglesia de los años 70, 80, donde, por ejemplo, decir que eras evangélico era palabra sagrada, ¿viste? Éramos pocos evangélicos, entonces el evangélico era el tipo confiable, el tipo al que sabía que le podías prestar plata, ¿entendés? Bueno, lamentablemente en los 90 eso se fue distorsionando. El boom del evangelio también trajo su parte negativa, creo yo, donde después, cuando en los 80 era heroico ser cristiano, en los 90 ya era cool, ¿no? Porque había como una moda, hubo muchos pastores que han ganado los medios de comunicación en ese tiempo, que estuvo buenísimo, ¿no? Porque han evangelizado en lugares donde antes no se llegaba, ¿no? El ambiente artístico, por ejemplo, el de los medios de comunicación. Entonces, claro, hubo como un aluvión en el crecimiento de la iglesia en cuanto a números, ¿no? Entonces ya es como que ser evangélico ya no era tan heroico, ¿verdad? Encontrabas un evangélico a la vuelta de la esquina. Y se cayó un poco en eso de que, bueno, después ya cualquiera era evangélico. ¿Por qué? Porque recibía un milagro de Dios, lo hemos visto, por ejemplo, en el andar de las campañas evangelísticas. Acá, por ejemplo, Anacondia fue un precursor en eso, realmente recientemente cumplió 40 años de ministerio, yo me acuerdo en el año 82 cuando empezó con las campañas evangelísticas, y vos veías gente de todas las clases sociales, de todos los ámbitos, caer a veces bajo el poder de Dios era tremendo, ¿no? Bueno, de esa misma forma, yo creo que en ese tiempo, Anacondia hizo un trabajo muy inteligente, ¿no? Convocando a todas las iglesias, tratando de hacer una contención a la gente que se entregaba al Señor en sus campañas, todo. Yo creo que no todas las iglesias estuvieron a la altura de eso, y por eso muchísima gente que aceptó a Cristo en una campaña empezó a ser autodidacta con la Biblia o a decir, bueno, qué lindo fue mientras duró y después hizo la suya. Pero vos le preguntabas si era evangélico, ¿entendés? Entonces es como que ya cualquiera era evangélico, aunque no con las mismas bases con las que habíamos crecido nosotros en la iglesia, ¿no? Entonces eso trajo, me parece, siempre estoy hablando desde mi visión, Juan, no quiere decir que Claro. sea así, con respecto a cómo yo lo veía, ¿no? Y cuál sería el desafío de la iglesia. Eso me parece que también trajo un poco de una baja, una caída en la credibilidad del evangélico. Pues lamentablemente es moneda corriente cuando uno ve las noticias o algún pastor que, no sé, denunciado por abuso, estafa, qué sé yo, bueno, pasa de todo. Y uno por ahí se consuela diciendo, bueno, en la iglesia somos gente todos, ¿no? Y es verdad, somos gente, pero lamentablemente todo eso produjo, ¿no? Que también la iglesia pasara a ser un circuito más, un circuito social más, donde hay Claro. gente de todos los colores, ¿no? Donde tenés el que tiene credibilidad y el que no. Entonces, me parece que uno de los grandes desafíos, volviendo a la pregunta inicial, que tenemos como iglesia es recuperar esa credibilidad, ¿no? Esa integridad. Siempre hago mucho hincapié en esto y en varias entrevistas también me lo han preguntado y es como un latiguillo que yo tengo permanentemente con el tema de la integridad, de hacer coincidir nuestros hechos con nuestras palabras, con nuestros dichos, ¿no? Y me parece que la iglesia tiene que recuperar eso hoy en día. Fíjate lo que dijo Jesús en una de sus últimas y célebres oraciones antes del sacrificio. Dijo, Dios, que estos sean uno, ¿no? Que estén unidos, ¿para qué? Para que el mundo crea. Entonces, una de las consecuencias por las cuales, o una de las razones, mejor dicho, por las cuales el mundo no cree, me parece, ¿no? Viendo siempre con esa mirada ácida, es porque no estamos unidos. ¿Entendés? Entonces me parece que tenemos que trabajar mucho, muy duro por ahí. El mundo está muy, pero muy dividido hoy en día. Y de eso hablamos, hemos estado hablando en cada episodio de este podcast. Y una de las áreas donde hay más división
es en cuanto a la política y Mm, las ideologías, ¿no? Y ves cada vez más que las dos cosas se mezclan y personas que son eh, tal vez famosas o que tienen una plataforma por una cuestión política, de golpe uno los ve en conferencias cristianas, o al revés, ¿no? Entonces se van mezclando las dos cosas, eso lo vemos en todos los países. mm. Una de las preguntas que he estado haciendo es, para entender diferentes perspectivas, ¿qué rol debe jugar la iglesia en el medio de todo esto? ¿No? Porque hay una corriente que dice todo lo que tiene que ver con ideologías y política y gobierno y todo eso, la iglesia se tiene que apartar y la iglesia se tiene que dedicar a ser iglesia. Y por otro lado, hay otra corriente que es todo lo contrario, ¿no? Que es que la iglesia tiene que, como parte de la sociedad, involucrarse profundamente para ayudar a que el gobierno sea lo más posible, lo más justo posible, lo más similar a lo que Cristo haría en esta tierra. Entendiendo, claro, que nunca eso va a suceder en el mundo, ¿no? Por el pecado y la corrupción y todo eso. Pero definitivamente hay dos polos opuestos, ¿no? Hay gente que no quiere saber nada con todo ese tema y hay otros que están completamente, y eso los obsesiona desde la mañana hasta la noche. En tu opinión, y pensando en este desafío de que la iglesia tiene que tener más credibilidad, ¿dónde tiene que estar la iglesia en el medio de esa discusión? ¿Dónde es el lugar bíblico que merece? Bueno, implícitamente planteaste otro desafío, ¿no? Que tiene Mm. que ver con eso, ¿no? Y a mí me parece que la iglesia es muy pendular, o es blanco o es negro, o todo es pecado o tenemos que ser muy participativos. Y me parece que tenemos que tratar de ser equilibrados, de saber que como iglesia somos parte de una sociedad, que tenemos que involucrarnos porque Jesús nos mandó a hacer sal y luz, y la luz no puede esconderse abajo de una mesa, entonces tenemos que estar. Yo creo que hoy sufrimos las consecuencias de no tener personas cristianas en los lugares de relevancia política. ¿Por qué? Porque hemos crecido en una iglesia donde la política era pecado, estar en el mundo del espectáculo es pecado, ir a la universidad es pecado. O sea, yo soy testigo de enseñanzas, entre comillas, de que terminar la secundaria tenés que ir al seminario bíblico a estudiar la Biblia porque la universidad es pecado, te vas a la perdición. Y hoy no tenemos profesionales, no tenemos periodistas, no tenemos políticos, cristianos, que sean relevantes en la sociedad. Entonces hoy estamos pagando ese costo de esa enseñanza que por un lado yo creo que era sana en el sentido de la intención, porque obviamente la intención siempre era resguardarnos como cristianos y está bien, pero me parece que también fue nociva para este presente en el que ahora la estamos peleando de las redes sociales, protestando porque tenemos gobiernos corruptos, porque no tenemos gente en los medios de comunicación que están siendo avasallados por las ideologías de género, porque no tenemos cristianos en los grandes medios y demás, ¿no? Y me parece que en parte es consecuencia de eso. Entonces yo creo que tenemos que amalgamar un poco las dos posturas, es decir, plantear desde las pastorales, ¿no? El desafío de que quienes tienen vocación de servicio puedan involucrarse en la política, en los medios de comunicación. Yo siempre menciono a la política y los medios como los dos más importantes, pero digamos en todos los ámbitos sociales y Claro. profesionales. Pero estos son los más relevantes, ¿por qué? Porque son los que generan influencia. Desde la política, obviamente, son los que toman las decisiones y los medios de comunicación son los que generan influencia, los que marcan opinión y demás. Y después, bueno, obviamente, la educación y otros ámbitos más, ¿no? Entonces, es plantear ese desafío de decir, bueno, iglesia, hay que involucrarse en estos lugares porque si no perdemos terreno, pero a su vez mantener la integridad y ser sabios para no mimetizarnos. Porque lamentablemente hemos visto políticos que en su buena intención han dicho, bueno, sí, me voy a involucrar en política porque hay que ser sal y luz, buenísimo. Después termina en las mismas andanzas que los políticos que no tienen los mismos valores. Entonces estamos en la misma. Y me parece que ahí o falla la pastoral en no dar una contención adecuada, en no cobijar espiritualmente a esa persona o a ese joven que se involucra en la política partidaria de su país, o falla mismo, la persona misma que se deja llevar por las ambiciones políticas antes de considerar la arena política como un campo misionero. Porque yo creo que así es como debiéramos considerarlo como iglesia, como un campo misionero más. ¿Entendés? Entonces, Ujú. me parece que habría que ser equilibrado, ¿no? Y el gran desafío es eso, saber que tenemos que tener protagonismo, que tenemos que involucrarnos en esas facetas sociales, pero sabemos que
no tenemos que mezclarnos al punto tal de contaminarnos. Tenemos un gran ejemplo con Daniel o con José. Siempre que se habla de política, creo que son los dos personajes más relevantes en la Biblia que ocuparon posiciones de poder, pero no se contaminaron nunca. Daniel ni siquiera con la comida se contaminaba. Entonces, se puede estar en la política, ser hijo de Dios y no contaminarse. Bueno, yo creo que ese es un gran desafío que tenemos que tener como iglesia en este tiempo. Sí, y es estar en el mundo, pero no ser del mundo, ¿no? Entonces Totalmente. es completamente bíblico. Y muchas veces la iglesia busca abstenerse para mantenerse limpia, ¿no? Pero ahí es donde muchas veces fallamos, que la iglesia debe ser parte de la comunidad, debe ser parte de la sociedad y promover cambios y mejoras para que la gente esté mejor en su comunidad. No podemos vivir encapsulados, porque si no, ¿dónde está la influencia que vamos a ejercer en el mundo si estamos en el pequeño pueblo muy feliz? Me parece que ahí también radica uno de los grandes errores. Yo creo que hay que animarse a pisar fuerte en los lugares donde no nos están esperando, pero saber que tenemos un mensaje claro que dar, y donde uno pueda también estar dispuesto a perder posiciones de poder en esos lugares por mantener la integridad. Así que bueno, creo que ese es un muy lindo desafío que tenemos en este tiempo, y que tenemos que estar a la altura, ¿no?, de esa circunstancia. Amén. Vamos a hacer un pequeño juego, que lo hacemos con todos nuestros invitados. Es un desafío contrarreloj. Tienes 1 minuto, 60 segundos. Te voy a hacer preguntas, las respuestas son muy fáciles. No tenés que responder bien o mal, sino que es tu opinión, ¿no? Te voy a dar 2 opciones, o te voy a preguntar una cosa específica y me das un nombre, por ejemplo. Bueno. ¿Listo? Entonces, creo que hasta ahora el récord son 15 respuestas correctas en 60 segundos, así que voy a ir lo más rápido posible. Si querés pasar, nada más decís paso. ¿Está bien? Bueno. Vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Sí. Un personaje bíblico. Fuera de Jesús, David. ¿Sansón o Salomón? Salomón. Un autor. ¿Contemporáneo? Sí, cualquiera. George Orwell. ¿Banca de madera o silla colchonada? Silla colchonada. ¿Guitarra o piano? Guitarra. ¿Alguien digno de admirar? Bueno, caemos en Jesús como la respuesta fácil, digamos. No sé si Jesús, perfecto. Podés decir Jesús. Libro favorito. Libro favorito. Fuera de la Biblia, 1984 de George Orwell. Predicador favorito. Mi pastor, Bernardo. ¿Vestimenta formal o casual en la iglesia? Casual. Casual, muy bien. Tiempo. No batiste récord. te me atoraste en alguna. Pensé Está mucho, bien, ¿no? Sí, pensaste mucho. Tenés que ir un poquito más rápido. Vamos a ver, hasta ahora 15. Ahí tenía otras más interesantes después. Por ejemplo, tenía Calvino o Lutero. Ahí sí te vas a tener que revelar la inclinación doctrinal. Y sí, por ahí te podría decir ninguno de los dos, pero bueno. Ninguno de los dos. Obviamente, claro, cada uno tiene lo suyo. O sea, de Calvino, vos sabés que una de las cosas que se cuestionan es con el tema de la salvación. Está bastante picante la discusión ahí. Entonces, obviamente, uno entiende que la salvación es por gracia, que todos tenemos acceso al cielo. Bueno, y Lutero me parece que, tuvo sus cosas también. O sea, vos lees declaraciones de Lutero de aquella época, por ejemplo, declaraciones relacionadas con el rol de la mujer, y lo querés matar al tipo. Porque claro, hoy sería no era fácil la pregunta. Correcto lo que dice sobre la mujer, lo que decía. Así que por ahí te diría ninguno, ¿no? Por ahí es una buena respuesta, ninguno de los dos. Muy bien. Una de las cosas más importantes en cuanto a este tema de edificar la iglesia, de construir la iglesia, no es solamente identificar los problemas, los desafíos del día de hoy y saber cómo los podemos solucionar. Hablamos ya acerca de la unidad y ¿no? Eso es algo muy importante. Pero tiene que ver con el crecimiento. Cómo crecer la iglesia. Y puede ser crecer en diferentes aspectos, ¿no? Tanto que más personas conozcan a Jesús, pero también crecer en profundidad, ¿no? Espiritualmente, que la iglesia sea sana y fuerte. Hay una pregunta que a mí
a medida que íbamos planeando esta temporada, me llamó la atención hacer y también entender estas diferentes perspectivas, que tiene que ver con cómo debe crecer la iglesia. Hay una corriente muy fuerte que tiene que ver con el famoso plan de evangelismo, ¿no? Entonces hay una fórmula, hay iglesias que trabajan con grupos pequeños y que cada persona es responsable de buscar otro grupo de gente y ir creciendo de esa forma. Hay iglesias que crecen en casas, iglesias que lanzan con equipos de sonido y todo un estilo casi como un show, ¿no? Pero por el otro lado, hay una corriente que es más bien enfocarse en el discipulado, enfocarse en el crecimiento espiritual y dejar de cierto modo que la gente llegue a la iglesia naturalmente y orgánicamente, ¿no? A medida que va conociendo gente cristiana y ve la forma en que Dios trabaja, obra en su vida. En tu opinión, como observador de la iglesia del día de hoy, ¿es necesario que las iglesias tengan un plan de evangelismo específico o es más importante enfocarse en la salud espiritual de la iglesia para que eso traiga naturalmente más personas al redil? Mira, una respuesta sería muy parecida al planteo anterior, que creo que tenemos que hacer una mixtura sabia de las dos posturas. Porque me parece que la iglesia, por empezar, el llamado de la iglesia es evangelizar, punto. O sea, no hay mucha vuelta. La gran comisión es vayan y hagan discípulos. Ese fue el mandato de Jesús. Ahora, ¿es eso solo? No. Porque la iglesia también tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que ser sana, tiene que enseñar. Entonces, creo que no puede ser una cosa sin la otra. Y no puede ser una sola cosa, enfocarse solamente en el evangelismo si después descuidamos el crecimiento espiritual de la persona que ya... un poco lo que te comentaba antes de la gente que aceptaba a Cristo en las campañas y después no eran cobijados por ninguna iglesia local. Están a la deriva y después son una bomba de tiempo, porque se han creado incluso hasta sectas a partir de ese ser autodidacta después de haber tenido una experiencia con Cristo y no tener una contención, un cuerpo de Cristo alrededor que lo pueda llegar a cobijar a esa persona, y en la emoción empiezan a leer la Biblia, a hacer sus propias interpretaciones y después, bueno, sale lo que sale, ¿no? Entonces me parece que no hay que descuidar ninguna de las cosas. Me parece que uno de los grandes errores es eso, es decir, bueno, ¿hacemos esto o hacemos aquello? No, hagamos las dos cosas juntas, mezclémoslas y batamos y a ver qué es lo que sale. Pero creo que no hay que descuidar ninguna de las cosas, ¿no? En cuanto a los sistemas, son eso, son sistemas, no son eternos. Hay iglesias que tienen sus sistemas, por ejemplo, como decía recién, grupos pequeños, en algunos lados llaman barca, en otros células, tienen millones de nombres. Y está bárbaro. Ahora, ¿tiene que ser eterno ese sistema? Me parece que no, porque los tiempos cambian también. Hay iglesias que, por ejemplo, acostumbran a... ¿Cómo? Y los contextos cambian también. Totalmente, totalmente. Yo lo palpo mucho desde mi iglesia local, donde habitualmente salimos a hacer un evangelismo mano a mano con la gente en la calle, a partir de una encuesta que usábamos y demás. Teníamos un formato, un sistema, ¿no? Bueno, pasaron como 20 años de eso y es como que ya se fue gastando, ¿no? el sistema. Entonces se sigue saliendo a evangelizar porque es el llamado, pero nos corrimos un poquitito del libreto y vemos que ahora empezamos otra vez a tener una afluencia de gente que se iba perdiendo porque ya era como que estaba gastado el sistema, ¿no? Pero entonces me parece que no tenemos que atarnos a un sistema, tenemos que atarnos al mandato. El mandato es vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos, buenísimo. El sistema puede ir cambiando con el tiempo, puede ir cambiando con la idiosincrasia de la gente, con el crecimiento, qué sé yo, son muchos factores, ¿no? Y creo que el liderazgo tiene que estar al pendiente de eso, ¿no? No enfrascarse en una idea sola, sino decir, bueno, me parece que esto ya no funciona más, bueno, vamos por otro rumbo sin perder el objetivo, que ese sí tiene que ser siempre el mismo. Lo hemos visto a lo largo de estos años, lo hemos visto con la música, cuando en mis épocas, cuando yo era adolescente, hablar del rock era mala palabra. Y bueno, y hasta que se fue dando, que se veían que a partir de los conciertos de rock muchos jóvenes llegaban a los pies de Cristo. Entonces, bueno, de pronto tuviste a Luis Palau que hacía festivales para la familia con grupos de rock, y entonces ahí es como que también se le cambió un poco el paradigma a mucha gente de la iglesia con respecto a eso, ¿no? Y hoy está instalado, sigue habiendo gente que cuestiona, pero está como instalado como una herramienta más para poder atraer gente a los pies de Cristo. Más recientemente es el rap, ¿no? Más recientemente el rap es la música que dice, no, eso no tiene lugar en la iglesia. Claro, el reggaetón, el trap, lo que pasa es que, claro, como fue concebido como una música bastante dañina y nociva y denigrante hacia la mujer, pareciera que no se pudiera adaptar
en un contexto cristiano. Yo particularmente no me gusta, realmente, yo, te imaginas, crecí escuchando heavy metal clásico, vos me hablas de trap y reggaetón y me escapo. Pero entiendo que hay gente que escucha eso. La generación esta, que no entiendo, los jóvenes de hoy, escuchan esa música, y creo que nuestros padres no nos entendían a nosotros cuando queríamos a través del rock revolucionar a todos con el mensaje de Cristo. Entonces me parece que hay que dejar lugar, pero ahí está, los mayores creo que tenemos que estar para guiar. ¿Para qué? Para que no haya esa mimetización de las culturas que son tan nocivas y que lo vemos a diario, ¿no? Entonces me parece que es utilizar todos los argumentos válidos para poder llevar gente a los pies de Cristo. Esa creo que tiene que ser la meta, digamos, incambiable, ¿no? Eso es lo que tiene que ser siempre. Y después las recetas van y vienen, las recetas caducan con el tiempo y tenés que inventar otra, y es así. Lo importante me parece que es no perder el objetivo. ¿Cómo puede la iglesia adaptarse a la nueva generación? Porque parece que pasa, es algo cíclico, ¿no? Hablábamos decías, el tema de los ciclos, las temporadas. Cada generación es como que le cuesta un tiempo aceptar, ¿no? Hace unos años era el tema de la guitarra o la batería en la iglesia. No se puede, eso es un instrumento del demonio, no se puede, ¿no? Todavía hay, creo, congregaciones que siguen con esa mentalidad. Sin embargo, cada generación es diferente, los estilos, las formas cambian. ¿Cómo podemos ser más, adaptarnos más como líderes, como iglesia, para no perder tiempo en estas peleas internas de cuestiones de estilos y enfocarnos realmente en alcanzar a una nueva generación? Mira, cada pregunta tuya son desafíos que se plantean, porque vos preguntas cómo podemos hacer para adaptarnos, y todo tiene que ver con soltar algo de nuestro berrinche, de nuestro folclore, de nuestros conceptos, de nuestros prejuicios. Es ceder un poco, ¿no? Recién hablábamos de, por ejemplo, los estilos musicales que fueron avanzando durante el último tiempo. Bueno, nuestros padres, nuestros abuelos no querían saber nada con el rock hasta que tuvieron que empezar a ceder, y lo hicieron a partir de ver los testimonios, ¿no? Hoy nos pasa con el trap, por ejemplo, y me parece que también es eso, ¿no? En todos los ámbitos, es saber ceder un poco y quitarnos de encima todos esos preconceptos que tenemos, nuestros legalismos, eso que hace que seamos tan cerrados a la hora de evaluar algo, y que en lugar de ver cuáles son las consecuencias de algo que se está gestando, enseguida bajamos persianas por miedo a lo desconocido, por miedo de enfrentarnos a algo que como no conocemos, mejor no nos metamos, y por las dudas le decimos que es del diablo y listo. Y ya lo corremos a los chicos para otro lado, sin permitirles explorar algunos lugares poco comunes, ¿no? Entonces me parece que una de las cosas que nos debemos plantear es eso, ¿no? Quitar nuestros prejuicios, hacer a un lado nuestros gustos y tendencias, procurando el bien común. ¿Y el bien común cuál es? Que todo el mundo conozca a Cristo, punto. Claro. Si tenemos eso en la cabeza, y bueno, ya nos vamos olvidando de nuestras cosas, de nuestros gustos y nuestras tendencias. Vos, si me preguntás a mí, ¿harías un festival, no sé, de trap o reggaetón evangelístico? Yo ni loco lo hago, ¿entendés? Cumbia villera, cumbia villera puede ser, ¿no? Nada de eso, pero porque tiene que ver con mi gusto, con tal vez, Claro. ojo, tal vez con mis prejuicios, ¿viste? Pero yo creo que si quiero pensar realmente en esta generación que se está quemando la cabeza con ese estilo, y bueno, vamos a buscarle la vuelta, ¿no? Pero creo que me parece que una de las cosas que debiéramos como iglesia empezar a plantearnos es eso, de quitarnos los prejuicios de encima, los preconceptos, los legalismos, e ir en busca del bien común. Y si Jesús hizo algo fue romper esos paradigmas, ¿no? De cómo se enseñaba, cómo se evangelizaba, por decirlo de alguna forma, en su época, ¿no? Cosas que hacía como sanar el día que no debería estar sanando, y hablar con personas con las cuales no debería estar hablando. O sea, él rompía esos prejuicios, y cuando decimos somos cristianos, lo que decimos es estamos modelando nuestra vida a como fue la vida de Jesús. Y si modelamos nuestra vida en una forma donde Jesús y Dios, el Dios de la creatividad que creó todo el universo, lo ponemos en este cajón, y de este cajón no puede salir, porque así se vive la vida cristiana, creo que no estamos realmente siguiendo los pasos de Cristo, porque Cristo lo que hacía era empujar en contra de los paradigmas y los prejuicios y lo que estaba asentado en su época. ¿Por qué? No por descuido,
sino intencionalmente para llegar a la gente perdida. Y muchas veces, como decías antes, ¿no? Estamos cómodos como iglesia porque entendemos, no, así se debe vivir la vida cristiana, esto es lo que hemos aprendido, heredado, y la herencia es muy, pero muy importante, pero parte de esa herencia debe ser esa flexibilidad de cómo podemos llegar a esas personas, decías, ¿no? Con los estilos de música nuevos o los diferentes lugares o el tipo de redes. Me encanta el tema de la pandemia, cómo las redes sociales pasaron de ser algo tabú para muchas personas a algo normal y esencial del ministerio. Y por cuánto tiempo, ¿no? Líderes peleaban en contra, no, es el teléfono, eso es algo también, es del diablo, no. O me acuerdo, me voy a dar un poquito, voy a dar un poquito mi edad, pero me acuerdo la época donde se criticaba en la iglesia al que traía la Biblia en el celular. ¿No? Porque Sí. la Biblia hay que traerla, no, hay que traer la Biblia, ¿cómo vas a traer la Biblia en el celular? Trae la Biblia impresa. ¿Qué me importa cómo traigan la Biblia? Mientras que tenga la Biblia y que la lea, a mí lo que me importa es que la lea y que deje que la palabra de Dios penetre en su vida y cuántas cosas hermosas podemos hacer hoy con un app, ¿no? Como el app de la Biblia o tantas apps que existen, donde Dios puede utilizar eso para ayudarnos a crecer, a discipularnos, las comunidades que se crean en línea con gente de otras partes del mundo que Dios puede usar para instruirnos. Me encanta ver prédicas de pastores de diferentes países. Tenemos acceso a algo tan valioso hoy en día. Y cosas que hace solo unos años las veíamos como, yo veía a los líderes, ¿no? Verlas como de lado. Ay, no, pero si empiezan a mirar sermones en línea, ¿qué va a pasar, no? Pero entonces, esa creo que es la magia, ¿no? Es buscar esa flexibilidad cristocéntrica. No flexibilidad porque nos queremos parecer al mundo, sino es ser flexibles porque Jesús era flexible y él iba a diferentes lugares y hablaba acerca de la verdad a cada paso. Esa era su esencia y eso es lo que tenemos que imitar de él. Damián, termino siempre con una reflexión final y es también una especie de juego. Te voy a leer una cita y a ver si podés adivinar quién lo dijo. A ver. Este está difícil, te reconozco que está difícil. Me la pasaste para mí, ¿no? Sí, está difícil, lo siento. Pero dice así la cita. El objetivo de conocer la palabra de Dios es conocer al Dios de la palabra. ¿Quién lo dijo? No sé, Morgan Freeman, no sé. El otro día hice un posteo en Facebook con la foto de Morgan Freeman diciendo Morgan Freeman debe ser el tipo al que más frases se le atribuye en Facebook. Sí, le atribuyen 90% de todo lo que se ha dicho en la historia de la humanidad. No, casi. Este era un pastor, teólogo, evangelista inglés, Leonard Ravenhill. Pero me encantó esto o sea, el objetivo de conocer la Biblia es conocer a Dios. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y leemos la Biblia buscando una lista de reglas o una guía de cómo vivir, pero ¿en qué te hace reflexionar ese concepto? Del objetivo de conocer la Biblia es conocer al Dios de la Biblia. Mira, recuerdo en las enseñanzas bíblicas de cuando era niño o adolescente mismo, cuando se nos hablaba de la Biblia como la carta de Dios para nosotros. A vos cuando te mandan una carta, ¿qué haces? La lees, punto. Después, bueno, viene la interpretación de lo que te escribieron. Si conoces bien a la persona que te escribió, te vas a dar cuenta de sus intenciones a la hora de escribirte lo que te escribió. Y creo que eso nos pasa con la Biblia. A veces leemos cosas tan literales y decimos, bueno, esto tiene que ser... No, pará, si conociste realmente a Dios, te das cuenta que eso que escribió ahí, tenés que darle una vuelta de cocción también, no es tan así crudo, ¿no? Y creo que es otro de los grandes errores en los que caemos muchas veces los cristianos, en ser por ahí tan literales con cosas que requieren cierta interpretación, que requieren saber el contexto en el que fue escrito, la historia. Recién hablabas de Jesús, lo transgresor que fue Jesús con muchas de las cosas, como por ejemplo, se le ocurrió sanar un día de reposo, y a mí me parece que Jesús lo hacía a propósito para hacer engranar a los fariseos, ¿no? Yo creo que los provocaba, no sé, pero bueno, es una lectura entre líneas que hago, porque uno a veces... hay como una especie de romanticismo cuando lee La Reina Valera, pareciera que terminamos hablando todo en el castellano antiguo, ¿no? Y yo creo que Jesús en su época habrá tenido esa fluidez de vocabulario o esa sencillez
como así que estamos hablando nosotros ahora, bueno, de la misma manera, y no sé, él habrá pensado, bueno, voy a hacerlo enojar a estos, voy a sanar a este leproso, hoy que es sábado, listo, lo voy a sanar hoy. Y se mandó una así, ¿no? Una picardía. Y me parece que así es como tendríamos que entender un poco también la palabra de Dios, no como algo tan cuadrado, ¿no? Porque así, con esa cuadratura es que se han también tergiversado tantas cosas y se han creado las Claro. sectas, ¿no? Por decir, esto es así, la Biblia dice esto y punto. La mujer no puede predicar y hemos anulado por años ministerios de mujeres maravillosos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mujer no debe enseñarle al hombre. No saben ni por qué se escribió lo que se escribió, por qué Pablo le escribió a los corintios de esa manera, qué pasaba en la iglesia de los corintios por la cual Pablo escribió lo que escribió, ¿entendés? Entonces hay todo un contexto que no se conoce, pero la letra fría dice eso y listo, ya está. Y entonces hemos anulado por años y no sé si por siglos ministerios de tantas mujeres porque por culpa, entre comillas, de ese texto bíblico tomado fuera de contexto. Entonces, creo que debiéramos, como decías, ¿no?, en la cita de este hombre, buscar conocer a Dios a través de la palabra, para poder interpretar la palabra de acuerdo al que me mandó la carta. Entonces yo, a la medida que más conozco a Dios, es un ida y vuelta, ¿no? ¿Viste? Conozco a Dios a través de la palabra y conozco la palabra, la voy entendiendo porque conozco a Dios, que fue el que me la escribió, ¿entendés? Entonces me parece que no hay que perder ninguna de las dos cosas, ¿no?, de vista. Y tratar de ser bien abiertos de mente para poder entender que hoy vivimos en un tiempo donde hay tanto relativismo y donde es peligroso, ¿no? Porque a veces también, esto que te digo también hasta es un arma de doble filo. Porque como hay tanto relativismo hoy, agarran un texto bíblico y entonces de tanto buscarle el contexto salen con cualquier cosa. Y me parece que también ahí tenemos que empezar a buscar nuestro punto de equilibrio. ¿Entendés? No irnos tampoco por las ramas con el asunto de la libertad de pensamiento, porque tenemos que entender la libertad también en un contexto. Tenemos que entender la libertad que Dios nos da también en el respeto hacia el otro, entender que mi libertad termina donde empieza la del otro, bueno, todas esas cosas que incluso hasta en la escuela la hemos aprendido, ¿no? Así que me parece que, bueno, que es un lindo ejercicio, que requiere el día a día de nuestra existencia, ¿no? Sí, hablaste mucho de balance en toda nuestra conversación hoy, ¿no? Y parte de este balance es, bueno, no me voy a meter en conceptos teológicos porque no soy teólogo y no quiero hacer de cuenta que lo soy, pero Wesley habla acerca de no solamente lo que dice la Escritura, sino también el legado de los santos, ¿no?, de las generaciones de personas y lo que Dios les ha revelado, y nuestra experiencia personal también, y la educación también que podemos recibir. Entonces hay una mezcla de cosas que nos ayudan a interpretar y revelar el plan de Dios para nuestra vida, y una de esas cosas hace el Seminario Nazareno, en línea, en diferentes formatos, realmente muy accesibles económicamente para que ninguna persona no pueda cursar y tener acceso a educación teológica. Hay programas para personas con títulos universitarios en otras áreas que quieren estudiar y mejorar en su educación ministerial, en todo tipo de áreas, desde ministerio juvenil, ministerio con los niños, consejería, Biblia, o sea, todas las diferentes áreas. Así que, como siempre, invito a la gente que nos escucha, a nuestros amigos y amigas, a visitar seminarionazareno.net, a ver los diferentes programas, porque todo esto que estamos hablando acerca de cómo edificamos la iglesia, no lo hacemos solos, ¿no? Lo hacemos en conjunto, y parte muy importante de eso es seguir aprendiendo, conversando y creciendo nuestro ministerio en nuestro contexto. Damián, te quería dar la oportunidad también de promover tu ministerio, tu trabajo con nuestra red de pastores, pastoras, líderes. ¿Hay algo tal vez que te gustaría promover o solamente mencionar tus redes? Adelante. Sí, que las pastoras no existen, eso es otro de los mitos. Y ahí tendríamos para seguir hablando, ¿no? Otra de las grandes discusiones. Nos escuchan muchas pastoras, porque sobre todo dentro de la Iglesia del Nazareno, la denominación, por muchos años, esa no ha sido una corriente doctrinal a la que se apegó la Iglesia, así que gracias a Dios hay. Para mi vida personalmente, las pastoras, he tenido varias pastoras que han sido mentores y han tenido un impacto impresionante en mi vida. Y saludos a la pastora Sirlena y a la pastora Leila, a la pastora Sharon,
personas que han tenido un impacto profundo, profundo en mi vida y en mi ministerio. Bueno, mi mamá fue pastora, así que mucho no puedo decir, así que, pero bueno, y yo pude palpar cómo sufrió con el machismo que había alrededor suyo en la iglesia, ¿no? Donde, Claro. digamos, pastoreaba de hecho, pero en los papeles tenía que figurar un varón porque no le permitían ser la titular de la congregación. O sea, ridiculeces como esas, con todo eso fui lidiando en mi adolescencia y juventud, así que imagínate cuál es mi postura al respecto, ¿no? Entonces me parece que celebro esto, ¿no? De la Iglesia Nazarena, y me parece que es otro de los grandes paradigmas que tenemos que seguir volteando, porque me parece que esta es una discusión que todavía se sigue dando en las iglesias. Uno lo ve en las redes sociales, en los debates infructuosos que hay en Facebook con respecto a este tema, y realmente hay gente que vive aún en una era paleozoica que es bastante alarmante, ¿no? Con respecto, bueno, a lo que me preguntabas, la actividad que estoy desarrollando, bueno, siempre relacionado con los medios de comunicación. Actualmente estoy dirigiendo la página vidacristiana.com, que es el sitio web, es el medio de comunicación de Casa Creación. Para quienes no conocen, Casa Creación es una de las editoriales cristianas más importantes del mundo de habla hispana. Que yo tenga conocimiento, no sé, creo que Unilit y alguna más deben ser de las más antiguas, y después anda Casa Creación por ahí. Entonces es de las más tradicionales. Y gracias a Dios, bueno, tuve la oportunidad de ser convocado para dirigir el medio de comunicación de Casa Creación, que es vidacristiana.com, que en algún tiempo fue una revista impresa también, y hoy es una página web que intenta hacer eso, un medio de comunicación. Llevar un pensamiento cristiano a través de artículos periodísticos, de columnistas, de la publicación de las noticias de lo que pasa en el ámbito cristiano en toda América Latina y en Europa también. Y veo muchas veces que la gente se confunde y a veces matan al cartero, ¿no? ¿Viste cuando dicen no maten al mensajero? Porque por ahí publicamos alguna noticia que puede llegar a generar alguna polémica, y por ahí nos tildan a nosotros de anticristos y un montón de cosas, ¿no? En el fondo me río, pero realmente es bastante penoso, ¿no? Que se siga pensando de esa manera, por esta suerte de ignorancia, vamos a decirlo, no lo digo en términos despectivos, sino del no conocimiento, ¿no? De que un medio de comunicación es eso, es un medio de comunicación, y que creo que tenemos que valorarlos de esa manera y considerarlos de esa manera. Permanentemente, en mis idas y vueltas en las redes sociales de Vida Cristiana, me hablo con los lectores, con la gente que comenta, y es frecuente la aclaración de que Vida Cristiana no es un culto, no es una iglesia, no es una reunión, es un medio de comunicación. Hacemos periodismo, pero somos cristianos. Entonces, tómenlo de esa manera. Y entonces es como que, bueno, todavía la gente no termina de entender mucho eso. Pero bueno, es un grupo minúsculo, ¿no? Pero que los hay, los hay. Y bueno, estoy también como editor de contenido de otros sitios web, labateamagazine.com, que es mi propio medio de comunicación de música cristiana. Soy autor del libro El rock y el pop en la iglesia. Justamente hace 6 años lancé este libro que habla de los orígenes del movimiento musical cristiano contemporáneo en la Argentina, en la década de los 70, 80 y 90. Y ahora estoy haciendo los primeros trazos para lo que sería el tomo 2, con la música de este siglo, ¿no? Así que ese libro ya en formato impreso ya no se puede conseguir, está el PDF si alguno lo quiere solicitar. Mis redes sociales son fáciles, tanto en Instagram como en Facebook, me encuentran como Damián Sileo Prensa. Damián Sileo Prensa, Facebook, Instagram, me pueden ubicar ahí. Y lo que, bueno, la tarea primordial que hago es esa, ¿no? La de dirigir una agencia de prensa y difusión que fundé hace casi 18 años, noviembre de 2005, 17 años. Gracias a Dios, haciendo una tarea que me gusta, que me apasiona, que es para lo que yo estudié y me preparé, y lo que soñé siempre, ¿no? Yo a veces pierdo de vista algunos sueños que tuve de chico, y después digo, yo quería hacer eso. Me acordaba que cuando era chico planificaba en mi imaginación hacer ciertas cosas que las estoy haciendo hoy, y no me di cuenta que ya las había generado en mi mente algún tiempo atrás, ¿no? Así que bueno, soy un agradecido a Dios porque me considero un privilegiado de poder trabajar de lo que me gusta, vivir de lo que me gusta, y encima estar sirviendo a Dios, porque entiendo también que soy un nexo, ¿no?, entre los ministerios cristianos y los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que esos ministerios puedan ser difundidos
y puedan ser dados a conocer. Así que estoy muy, muy agradecido a Dios por esto. Así es. Y esa es la clave de este podcast, que es que la iglesia la construimos todos juntos. No son solo los pastores, no son solo los líderes, los famosos, los periodistas, somos todos nosotros juntos y estas conversaciones son tan importantes. Damián, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, hasta la próxima. Gracias, Juan, gracias por el espacio. Saludos a toda la gente de la Iglesia del Nazareno. Conozco gente de la Iglesia del Nazareno de acá de Buenos Aires, de la zona de Pilar, así que quiero enviar un caluroso abrazo. Gracias por el espacio, gracias por permitirme ser parte de esta seguidilla de podcast que me parece que va a hacer muchísimo, muchísimo bien al crecimiento de la iglesia. Y bueno, un saludo a todos los que están mirando en este momento. Gracias, amigos, que Dios te bendiga.